La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, presenta el siguiente programa. Se debate hoy en un conflicto de grandes proporciones, en donde los temas de la paz y la convivencia ocupan el tiempo y la reflexión de la gran mayoría de sus habitantes. La región de Urabá ha protagonizado una evolución en las relaciones obrero-patronales que rigen la actividad productiva del banano en medio del más alto nivel de violencia que probablemente haya vivido el país. Los logros conquistados en este proceso constituyen hoy una auténtica lección. Esta es una historia para ser contada. Bienvenidos. Esta región es sin duda el vértice en donde convergen las dos grandes economías del mundo, representadas en las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Su importancia geopolítica y geoestratégica y la rica biodiversidad que se asienta a lo largo y ancho de esta zona de 20.000 kilómetros cuadrados se refuerza con el hecho de ser el Golfo de Urabá el puerto natural más grande del mundo, donde atracan sin dificultad barcos de gran calado durante todas las épocas del año. Por siglos, este territorio estuvo sometido a la marginalidad. Aislado del resto de Colombia por falta de vías de comunicación, fue en las épocas del descubrimiento y la conquista refugio de piratas y contrabandistas, de traficantes de armas y de prófugos de la justicia. Los pioneros de la actividad bananera iniciaron su trabajo venciendo las incomodidades propias del medio, las dificultades del aislamiento, las enfermedades del trópico, la falta de hospitales y centros de atención médica, los riesgos de la inseguridad y la carencia de una infraestructura básica exportadora. Así, los empresarios bananeros construyeron entre 1960 y el 2000 este polo de desarrollo, aún a riesgos de la lentitud y el retraso con los que el Estado empezó a hacer sentir su presencia. De hecho, fueron estos mismos empresarios quienes dotaron a la zona de la mínima infraestructura básica. La producción de banano se inició aquí en 1909 con el consorcio Albingia, firma alemana que recibió una concesión de 5.000 hectáreas en Urabá a cambio de desarrollar diversas obras de infraestructura y un ferrocarril, pero la empresa fracasó. Luego, en los años 60, comenzaron las primeras siembras de banano bajo el liderazgo de la Compañía Frutera de Sevilla, filial de Chiquita, que construyó los canales de Zungo y Nueva Colonia y las carreteras de acceso a los mismos, como parte de la infraestructura para la exportación. La consolidación seria del mercado de exportación solo se dio en Urabá en 1963. Hoy, el 90% de la economía del Urabá antioqueño depende del banano. Esta historia de concertación laboral y modelo de paz se desarrolla a través de sucesos vividos en el Urabá antioqueño, en el denominado Eje Bananero, municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Los años transcurridos entre 1970 y 1999 marcan la historia de Urabá y el proceso vivido. En 1970 se asentaron en la zona varios grupos guerrilleros. El Ejército Popular de Liberación EPL y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se estructuraron a su vez varios movimientos sindicales. Fue un periodo de gran agitación y enfrentamientos obrero-patronales, en los que la violencia cobró vidas humanas y destruyó infraestructura. Pero también en la década de los 70 se consolidó la actividad bananera, con un crecimiento constante del área sembrada. Para 1979, la región contaba con 17.500 hectáreas de cultivos bananeros. En este periodo, las principales organizaciones sindicales fueron Sintagro, el Sindicato de Trabajadores del Agro,
Sinaltraifru, el sindicato de la empresa frutera de Sevilla, además del sindicato de jornaleros promovido por el MOIR, y Sintra Banano, que se creó en 1964. En Chigorodó también operaba la Unión de Trabajadores del Banano, Utraibán. La década del 70 culminó con la infiltración activa de las FARC en Sintra Banano y del EPL en Sintagro, y se impuso la consigna de mantener el conflicto entre empresarios y trabajadores. Paradójicamente, esa década fue difícil para la guerrilla, no solo por el efecto de sus propias contradicciones, sino por la acción represiva de los diferentes gobiernos. En 1979, por ejemplo, se promulgó el Estatuto de Seguridad que entregó a las autoridades amplias facultades para controlar la subversión. En 1984, durante el gobierno de Belisario Betancourt, se firma una tregua nacional con las FARC en el mes de marzo y con el EPL en el mes de agosto. Pero no se logra la paz. Por el contrario, los grupos guerrilleros se expandieron y fortalecieron en la zona. El gobierno de Virgilio Barco, iniciado en 1986, dispuso a través del Plan Nacional de Desarrollo un programa de inversiones concentrado en las zonas rojas. Urabá recibió un notable incremento de estas inversiones en comparación con otros periodos, pero esto no frenó la anarquía y Colombia fue cediendo terreno en el panorama mundial bananero. Para 1987 se realizaron varios diálogos obrero-patronales que trajeron como resultado negociaciones conjuntas de los pliegos de peticiones de los trabajadores y los empresarios, representados en la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, con la participación del Ministerio del Trabajo. En abril de 1988 se creó la Jefatura Militar para Urabá dentro de un plan de emergencia diseñado por el gobierno para la región. Y en agosto se creó la diócesis de Apartadó con Monseñor Isaías Duarte como su primer obispo, además de la figura del delegado presidencial para Urabá como otra de las medidas para impulsar el desarrollo social de la zona. Aunque los empresarios habían abandonado sus fincas y la región por la inseguridad reinante, continuaron trabajando con los sindicatos, los gremios, la iglesia, el gobierno nacional y departamental en busca de la paz. El sector bananero le propuso al gobierno nacional una reforma agraria en Urabá para 1000 familias organizadas en aldeas comunitarias, en un área total de 5000 hectáreas. Esta propuesta no fue acogida por el gobierno. Se implementaron los diálogos regionales entre sectores, pero a mediados de septiembre del año 88, los sindicalistas que representaban a cerca de 20.000 trabajadores en la zona se declararon en cese de actividades indefinido como protesta por la carnetización impulsada desde la jefatura militar de la zona. El cese se levantó 13 días después y la carnetización se llevó a cabo en medio de disturbios. Por la promoción y desarrollo de un paro regional y el apoyo a un paro cívico nacional, el Ministerio del Trabajo suspendió la personería jurídica a Sintagro y Sintra Banano en octubre del mismo año, lo que los dejó inhabilitados para negociar las convenciones colectivas. Así, en 1989, 20.000 trabajadores se ubicaron en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro. En ese mismo año se negocia un pliego unificado para la industria bananera. Tal modalidad se constituyó en uno de los pilares del proceso de paz que culminó en la década de los 90. La sensación de paz que marca el inicio de este periodo se materializa en marzo de 1991, con la desmovilización de 667 hombres del Ejército Popular de Liberación y el surgimiento de un nuevo movimiento político, Esperanza, Paz y Libertad. El acuerdo de paz con este grupo insurgente contempló la reinserción sobre la base de la cooperación interinstitucional y la solidaridad de la empresa privada y la comunidad internacional. También incluyó la atención a los damnificados de la violencia y un acuerdo por el desarrollo de Urabá que involucró a la iglesia y a los gremios.